Buenas noches. Iniciamos el estudio bíblico del miércoles, que ya, hemos establecido como estudio bíblico todos los miércoles, pero que ahora estamos adelantando un estudio que es muy importante. Es demasiado importante. Todos los temas son importantes, pero este tema de la Santa Cena es muy importante. Entonces, bienvenidos todos. Ojalá hubieran estado todos al tiempo para que cuando desde que comienzo hasta que termine es una sola enseñanza. Como cuando uno va al colegio, ¿no? Entonces la profesora primero llama lista y cuando llama lista ya están todos, entonces ya puede comenzar a dictar. Yo sé que van comenzando uno, otro, y luego uno llega a los 5 minutos, otro a los 10 minutos. Pero si usted no ve este estudio completo y usted va a celebrar Santa Cena, si usted toma Santa Cena y si usted va a tomar Santa Cena, si usted es de los que pertenece a la iglesia del Señor Jesús, y este primer día de la semana, que es el primer domingo del mes de octubre, vamos a celebrar Santa Cena, entonces ¿cómo me alegraría que usted tenga un poco más de discernimiento en cuanto a esto? Bien, la cita bíblica que vamos a estudiar para hoy, y muchas veces nos va a servir, es 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Voy a leerla rápido para comenzar a estudiarla. Entonces dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Son las palabras del apóstol Pablo cuando vio que la cena no la estaban haciendo conforme al propósito, conforme el Señor Jesús lo había establecido, o con el fundamento, los principios para la cual lo estaban haciendo. Uno comía, pensaba que era un almuerzo, otro pensaba que era un jolgorio, otros se adelantaban a comer porque llegaban era con hambre. Entonces aproveche la degustación, como yo creo que la semana pasada les dije, como cuando va a un supermercado: ay, ya quiero la degustación. Hola Dorisita, bienvenida. Espero que tengan más respuesta todavía en cuanto a la Santa Cena, que este estudio fue pensando mucho en que el Señor te responda. No va a ser el único. Y hoy voy a hablar acerca de la sangre de Jesús, o sea, de la copa, desde el punto de vista que en la sangre está la vida. Ustedes saben que la sangre tiene muchas cosas. Si uno analiza nuestra sangre, tiene muchas cosas, pero hoy lo vamos a ver con el enfoque que en la sangre está la vida, ¿sí? Entonces, continuamos. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué? Sí, ya, desde el principio, gracias. ¿Cómo es? Entonces, está diciendo que cualquiera, otra vez repito el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, dice, del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bien, entonces, cuando yo les digo el día del Señor, que por favor arreglen la mesa, y Doris, en verdad, me conmovió mucho que encontraste una copa que decía Jesús. Me pareció un bonito detalle tuyo ante el Señor, que la reservaste y la pusiste como esta es la copa para tomar Santa Cena con mi Señor. Y me alegra mucho ese corazón también cuando arreglas tu mesa, cuando también apartas un plato y no es tanto porque tú vas a enviar una foto, sino porque tú lo quieres hacer ante el Señor, y esa es la actitud. ¿Por qué? Porque dice que cualquiera que comiere la cena del Señor, es la cena del Señor, ¿sí? La copa y el pan, que es la cena del Señor, que no es la cena del almuerzo de mi familia, que no es el momento en que yo estoy queriendo invitar personas a comer, sino que estamos celebrando algo que Jesús estableció antes de ir a la cruz del Calvario.
antes de derramar su sangre, antes que su carne fuera completamente molida, como nosotros sabemos que fue latigada, que fue traspasada, que, en fin. Entonces, el Señor nos está hablando de comer carne y beber sangre. Comer carne y beber sangre. Esto es muy importante. Separó la carne de la sangre. Ahora, voy a hacer una pregunta y les voy a decir una anécdota nuestra. Un día que íbamos nosotros a visitar a la familia de Juanita en San Vicente de Chucurí, llevábamos unos pollos, ¿no? Grandes, gordísimos. Y resulta que nosotros de viaje los pollos se ahogaron, estaban muy gordos, estaban muy cachetones, como de 15 libras. Y estaban tan gordos que se murieron. De viaje se murieron. Es decir, que no alcanzó a llegar a San Vicente para matarlos, que normalmente lo que hacen es fracturar su pescuezo, o a veces les atraviesan un cuchillo y les hacen derramar la sangre, y después que derraman la sangre el pollo queda completamente diferente. Pero cuando el pollo o cualquier animal, vaca, cualquier animal que nosotros comemos, si no le sacamos la sangre, es algo increíble. O sea, que una carne negra. A mí personalmente, cuando me brindan una carne que tiene la sangre, es que a mí no me gusta. No es porque la Biblia lo diga, es que es feo. Yo creo que a ustedes de pronto les ha pasado. Hola Marilita, buenas noches. Entonces, si uno se come una carne con la sangre, ya de hecho es una carne muy negra. Si usted va al donde venden la carnicería y usted ve una carne negra, es porque no le sacaron la sangre. O sea, la sangre se coaguló en la carne y quedó la sangre en la carne. Entonces es algo extrañamente que a mí no me gusta. Mucha gente lo come así. Cuando el Señor dijo coman la carne y beban la sangre, desde el Antiguo Testamento nos enseña que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y por qué comer carne y beber sangre es tan importante. Entonces nosotros, cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Es decir, fuimos creados a la imagen y semejanza de Jesús, que creó la vida en nosotros como la criatura. Pero Jesús no es una vida creada, sino que la vida de Jesús es la vida verdadera, ¿sí? Entonces, como es la vida verdadera, algún día nos iba a manifestar a Jesús para que nosotros llegáramos a tener una vida igual a la de Él, ¿sí? Bien, vamos a mirar un momentico desde atrás. Bueno, voy a terminar de leerlo, finalmente lo vamos a leer hoy, puede ser que termine este estudio, es bien largo, y estoy orando para que el Señor me dé sabiduría para que pueda enseñarlo bien. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que comiere y bebiere indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tenga eso como en un pensamiento, dejémoslo como guardado en nuestro corazón, de entender esto. Porque el que comiere y bebiere indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, ¿sí? Es preferible que el Señor nos castigue, es decir, que cuando una persona se enferma después de tomar Santa Cena, es un castigo, será porque no discierne el cuerpo del Señor y está comiendo y bebiendo juicio para sí, ¿sí? Eso es lo que vamos a entender hoy. Eso es lo que quiero llegar, por lo menos al punto de la sangre. Hoy no alcanza, no es imposible, por eso vamos a llevar mucho tiempo, pero para esta Santa Cena de este primer día de la semana creo que nos sería muy útil para todos. Dice, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio, para que no nos reunamos para juicio. Lamento mucho que hayan tan poquitas personas en el estudio, pero bueno, muchos serán los llamados. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Doris y Marilita, que están allí? Lo que quiere decir esto es que cuando se discierne la carne y la sangre, y nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, y vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento porque toda la Biblia habla de la sangre. En Génesis capítulo 3, cuando en el versículo 21, después de que Adán y Eva cayeron y murieron, digámoslo así,
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Entonces, todo lo que pasó. Entonces en el 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y luego dijo, y Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de la que él fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. El árbol de la vida, para guardar el árbol de la vida. Estamos hablando, enfoquemos todo hacia la vida, al árbol de la vida, es decir, que el hombre no viva, porque si come de ese árbol vivirá como pecador o quedará eternamente como un pecador y no podrá tener la oportunidad de tener la vida. Entonces, por eso lo sacó, para que no viva eternamente como un pecador, entre comillas. Luego, entonces, cuando conoció a Adán, vamos a leerlo todo, es muy importante. Capítulo 4, desde el versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he concebido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está cerca a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Está preguntando, a ver si de pronto él sabe, así como cuando le preguntó a ¿dónde estás tú? Cuando le dijo que me escondí porque estaba desnudo. Aquí lo que está respondiendo es el fruto del estado en el que está ya la descendencia de Adán y Eva, después que salieron, después que murieron. El fruto es esto. Entonces, ¿qué dijo Caín? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La indiferencia con la que el hombre comienza a mirar al hermano es como el resultado de una muerte donde no hay amor, es decir, donde no existe la vida que Dios planeó para el hombre, porque el hombre primero no fue planeado para que tuviera miedo, segundo, el hombre fue planeado para que llegara a ser la imagen de Dios, y tercero, no fue creado para ignorar al hermano, a la persona que es de la misma naturaleza, que también tiene espíritu, porque Caín y Abel tenían espíritu, o sea, ya ellos tenían vida, habían sido separados del huerto del Edén, nacieron de una pareja que tienen espíritu, mientras que la tierra está llena de seres que no tienen espíritu, o sea que ellos deberían tener un amor de hermanos en cuanto a que son espirituales, son seres espirituales. Entonces, como ya Caín es espiritual y Abel es espiritual, entonces sucedió algo con la muerte de Abel su hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué le respondió ahí? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz, es decir, que la sangre, cuando derramó la sangre de su hermano, salió una voz, es decir, hay una voz o que clama, es decir, que la sangre había vida, ¿sí? Y esa vida estaba en la sangre, y como se derramó la sangre, la vida que está en la sangre clamó a Dios desde la tierra, ¿sí? Porque por la sangre, cuando lo mató, el Señor está diciendo la voz de la sangre de tu hermano, no la voz de la carne, porque la carne no puede hablar, pero la sangre sí tiene el poder de hablar, porque ella es espiritual.
Bien, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió de su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora, que Caín mató a Abel y que el Señor le está preguntando, escúcheme, por favor, esto es muy importante, digamos que en esto es la prédica, es el estudio, que Caín mató a su hermano al ignorar dónde estaba, porque a mí qué me importa dónde estaba, o sea, yo no soy el que lo cuido, es decir, tú eres el que lo debías estar cuidando, Dios, tú eres es tuyo. Pero como este ser es espiritual, Caín y Abel son espirituales, y cuando derramó la sangre que estaba en él, al derramar la sangre derramó la vida, entonces le está diciendo, maldito tú que hiciste derramar la sangre de tu hermano, y ahorita me toca pedir cuenta porque esa sangre tiene vida, no es como la sangre de los demás. La sangre del hombre, del ser humano, entre comillas, nuestra, es muy diferente a la sangre de un animal. Si ustedes se dan cuenta, no puede haber transferencia de sangre de un animal, de ningún animal, al ser humano. Esa es una forma de descartar la evolución. Si uno dijera, ¿estamos en evolución? Pues mira a ver si uno puede cruzar la sangre de un mico con la sangre de un hombre. Ni siquiera la del cerdo, que es muy cercana. Entonces esta sangre, que donde ya había vida, porque desde Adán y Abel, desde Adán y su mujer Eva, desde ahí ellos tienen vida, y Caín y Abel tienen vida, desde ahí viene la sangre que tiene vida, que son seres espirituales, y que al derramar la vida, al matar al hombre, a su hermano, al hacerle derramar la vida, le hizo derramar la sangre donde estaba la vida. Entonces ya Dios está diciendo es la sangre. Entonces desde ahí le dijo, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. De tu mano recibió la sangre, por tu mano. Escuchen, como lo mató, esto es muy importante, uno creería que no. Ella aquí dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es decir, si le está diciendo maldito por haber matado a alguien que tiene vida, eres maldito por haber derramado la sangre de un inocente. O sea, ¿por qué lo mataste? Dios te va a demandar y dice maldito. Pero fíjate que cuando Dios cuando el hombre pecó, ¿sí? Cuando desobedeció el hombre, fíjate cómo fue la sentencia, que no le dijo a Adán, maldito tú. Mira cómo fue la sentencia de la desobediencia. Capítulo 3, versículo 9. Entonces dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Así como cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano? O sea, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y luego mira lo que dice ahí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? Maldito, le dijo maldito a la serpiente que hizo llevar al hombre a la muerte. ¿Sí? Es decir, porque le dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás. Maldita tú por haber hecho eso. ¿Sí? Y ahora le está diciendo a Caín, maldito tú, ¿sí? Maldito tú. ¿Dónde voy? Es que no estoy en el 11. Luego pasemos al 4:11. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. ¿Sí? Maldito seas tú de la tierra. Que cometió el primer asesinato físicamente de un hermano espiritual al otro. Maldita la serpiente que lo mató. Ahora, la muerte, el derramamiento de la sangre, es la separación entre Dios y el hombre. Dios es la fuente de la vida y nosotros somos su criatura.
El diablo lo que hizo fue que desobedecieran para que el hombre se separara de Dios, que es la fuente de la vida. Entonces morir es estar separado de Dios. Pero la muerte del hombre, es la separación de mi espíritu con la carne. Es decir, que el espíritu es el que tiene vida, ¿sí? El espíritu tiene existencia y tiene vida. En ese espíritu había la vida de Dios. Si comes del árbol de la ciencia del bien y mal, morirás. No está diciendo que tu carne morirá, sino que tu espíritu morirá, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un lenguaje espiritual donde hay vida. Estamos hablando de la sangre, que hay vida, el espíritu hay vida, y ellos dos tenían vida. Caín y Abel tenían vida, pero Caín no pudo discernir que mi hermano es una persona que es hermano mío, que también tiene vida, pero por envidia, para separarle de Dios, porque le causó envidia, como también le dio envidia al diablo que nosotros tuviéramos una relación con Dios, también a Caín le dio envidia que Abel tuviera una relación con Dios y que se agradara de la ofrenda. Es una naturaleza de la envidia que trae como consecuencia el matar a la humanidad, destruir la humanidad, y que ahorita el resultado o el reflejo que se está viendo es que Caín mata a Abel como fruto del pecado original, que ya no discierne el espíritu ni la vida. Entonces, a partir de ahí, cuando dice que maldito seas tú, es que Dios le está diciendo luego lo siguiente. Vamos a adelantar rápidamente a Génesis capítulo 9, desde el versículo... Vamos a leer desde el versículo 1, porque después que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y les nacieron hijos, entonces ya Dios vio en peligro que la venida del Hijo del Hombre, quien traería la vida, al unirse los hombres que tienen espíritu con los hombres que no tienen espíritu, estaba corriendo en riesgo la venida del Señor, que es el árbol de la vida, o sea, que es la fuente de la vida, que es que nosotros fuimos creados para hacer a la imagen de Él. Pero primero Dios hizo lo carnal y luego hizo lo espiritual. Primero Dios creó en el sexto día a los hombres. Cuando dijo hagamos al hombre, lo creó en el día que creó la carne, pero cuando sopló en su nariz, el hombre fue un ser viviente. El hombre ahorita es espiritual y tiene una vida eterna. Primero la carne y luego la sangre. Carne, Génesis capítulo 1, versículo 26, y vida, Génesis capítulo 2, versículo 16, cuando sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que ahorita tiene carne y también tiene vida. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Me están dando? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Yo miro acá, es que yo veo acá, bueno, ahí, algunos, si están entendiendo, por favor me dicen, ¿sí? Si hay alguna pregunta también, escriban. Entonces ahí está la carne y está la sangre, está la criatura y está la vida. La vida es espiritual, por tanto la sangre también es espiritual. O sea, la vida es espíritu. Pero no se puede mostrar la vida espiritual si no se habla que la sangre clama. Porque ¿dónde estaba la vida? En ese momento la vida está en la sangre que está clamando. Es decir, el espíritu de tu hermano, que tenía vida, está clamando a mí. ¿Por qué me mataron? Está reclamando, Señor, hazme justicia. La sangre, es decir, la vida de Adán, está clamándole al Señor que me haga justicia. ¿Sí? Hazme justicia. Entonces Dios tiene que hacer justicia. Es maldito tú, como la serpiente, que también hizo derramar la sangre ahorita inocente. Es el resultado. No solamente que la serpiente mató al hombre, o sea, lo hizo morir separándolo. Ahorita usted está separándole, está quitándole la oportunidad de vivir a Abel por solamente envidia, que se acerca a Dios. Entonces, una vez los hombres se multiplicaron y se llenaron, los hombres que tenían espíritu se juntaron con los que no tenían espíritus. Entonces Dios trajo el diluvio, y después del diluvio murió toda carne, pero Dios guardó únicamente en el arca a Noé, su esposa y sus hijos, ¿sí? Y las esposas de sus hijos. Finalmente fueron 8. Dios no se impresionó ante la multitud. No, pero ¿cómo voy a matar a las embarazadas? ¿Cómo voy a matar a los viejitos? ¿Cómo voy a matar a los niños recién nacidos? No, es que Él está mirando todo, es solo carne. Dígame, cuando usted come pollo, ¿usted llora porque come pollo? Tan rica que es la carne. Unos que no son un pedazo de carne, Marco. Pero yo no me pongo a llorar porque es carne. Entonces matan 20 vacas, no salen las noticias. Hoy tuvieron que asesinar 500 vacas porque la gente tenía hambre. No hay ese tipo de noticias. Hoy sacrificaron 5 millones de pollos. No, sencillamente sirven un pollo. Uy, huele rico. Porque para nosotros ellos son solamente carne.
En el Antiguo Testamento, cuando Dios ve a los hombres que ya desobedecieron, que ya pecaron, aunque tienen espíritu, ya son solamente carne, sino que Dios está planeado que el hombre vuelva a tener vida, porque si no tiene vida será solamente carne, aunque tenga espíritu. ¿Sí? Hola Nubia, buenas noches. Y Tulia, buenas noches. Astudillo, que el Señor te bendiga con esta palabra. A todos los invitados a esta cena. Bien, hasta ahí creo que si hay alguna pregunta, por favor, háganla, no se preocupen. Quiero ir adelantando lentamente porque estamos el enfoque hoy es que la vida está en la sangre para tomar Santa Cena el próximo día del Señor, ¿sí? Para que tenga una mejor inspiración. Así que el Señor los bendiga. Bueno, entonces, comenzando ya una nueva etapa, Dios, cuando ya murió toda carne y solamente quedó esta familia que Dios lo guardó porque leámoslo acá, porque Noé era perfecto en todas sus generaciones, ¿sí? Capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, porque es el mismo día que hizo. El hombre y la bestia es carne, la raeré. Dice, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Por eso Dios, al Noé caminar, encontrar el camino, estar en el mismo camino de Dios, el mismo pensamiento, no como el de Caín, no como el de muchos que se desvían, sino en el camino de Dios. Entonces ellos se guardaron perfectos en sus generaciones, es decir, que no se mezclaron los que tenían espíritu con los que no tenían espíritu. En otra palabra, no se mezclaron los que eran solamente carne. Noé comprendió, nosotros no somos solamente carne. Le habrá enseñado a sus hijos, le habrá enseñado a las esposas de sus hijos. Nosotros no somos solamente carne como los demás. Ellos son personas que no pueden discernir a Dios. Nosotros sí somos espirituales y nosotros podemos tener la potestad de escuchar la palabra de Dios y obedecerle, no como Adán, no como a Eva, no como Caín, como asesino, sino que nosotros tenemos que discernirnos entre nosotros. Entonces Noé se guardó perfecto en sus generaciones y Dios por eso guardó a esta familia en un arca para que salvarlos. Ahora, después que los salvó, después que hubo el diluvio, ustedes lo pueden seguir leyendo en el capítulo 9, ahora sí vamos a comenzar, es una introducción para entrar al capítulo 9 y discernir un poquitico más desde donde Dios comenzó a hacer esto de la carne y la sangre. Bendijo Dios a Noé, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, después de que bajaron del barco, ¿sí? Y dicen, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. O sea, comencemos otra vez. Comencemos de nuevo y vamos a comenzar a partir de ustedes que son solamente espíritu, que son seres espirituales, que tienen carne, pero que también tienen espíritu, aunque por el momento está muerto, pero tienen la capacidad o tienen la esperanza. En ustedes puede haber la esperanza que algún día recuperen la vida que perdieron en el huerto del Edén, la vida que perdieron en el huerto del Edén. Entonces dijo, multiplicados y llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Sí? El temor y el miedo, pues por eso es que los animalitos tienen miedo. Yo le he hablado tantas veces esto. Dios no nos creó a nosotros para tener miedo. No fuimos creados para tener miedo. Cuando Dios le preguntó que ¿dónde estás tu hijo? Me escondí porque tuve miedo. Entonces digo, ¿que acaso comiste del árbol que te mandé? No comí. El miedo fue el resultado de la muerte espiritual. Y entonces ahorita le está diciendo, el miedo que ustedes tienen ahorita está sobre los animales, no sobre ustedes. O sea, eso creo que lo entienden. Y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano os es entregada. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, y os lo he dado para comer. A partir de esta nueva generación, a partir de Noé, ya se les permitió comenzar a comer de lo que vive, ¿sí? Porque cuando creó Dios al hombre, no le dijo que comiera de lo que vive, ¿sí? ¿Qué le dijo? Versículo 6, perdón, Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de, diga de una vez, de Jesús lo creó, varón y hembra los creó,
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado planta, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Sí? Dice: y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Es decir, el alimento no se comían entre animales, o sea que no había miedo que el tigre se coma al cordero, no había miedo ¿qué más? Que el león se comiera el cabrito, ¿sí? Que el zorro se coma la gallina, que los hombres se coman los pollos. que nosotros no comíamos animal, o sea que nosotros, el animal no tenía por qué tener miedo del hombre, porque el hombre no se alimentaba de animales, ¿sí? Y los animales no se alimentaban de otros animales sino de hierba, o sea que no había miedo en la tierra, no había miedo, no existía el miedo. Pero una vez el hombre tiene miedo, entonces ese miedo se lo traspasó a los animales para que entienda que cuando el hombre mata, el animal tiene miedo de morir, y ese miedo debe ser transmitido a los animalitos, y ese será su método de defensa, porque Dios a partir del capítulo 9 le dijo que ya se los puede comer, ¿sí? Porque así también Dios le dijo a la serpiente: comerás polvo todos los días de tu vida, o sea, de tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, como ellos ya tienen miedo, cómaselos. Entonces el miedo hace que uno huya de la serpiente o huya del diablo, ¿sí? Porque ya el hombre tiene miedo, entonces no va a ser, como se dice aquí en Santander, pingo, que eso quiere decir tonto, de dejarse comer, sino que tiene que huir de la serpiente, y más bien huir y encontrar a Dios, como Abel cuando murió buscó a Dios y la sangre suya clamaba al Señor, ¿sí? Entonces, ¿por qué Caín tenía que matar a Abel? Y porque luego Caín ahorita tiene miedo, porque Dios lo echó. Ahorita estamos entendiendo que la vida está en la sangre, y ahorita la vida es espiritual, ¿sí? Y que el temor que tenían los hombres ahorita se lo traspasa a los animales, porque los animales ahorita van a hacer cacería de los hombres, y entre ellos se van a comer, para que a través de la naturaleza, de lo que se vive, cómo se caza y se come y se vive, que los animales ahorita viven para comer otro animal. O sea, uno que también tenga carne y otro que también tenga sangre. A partir de ahí, ¿sí? Solamente a partir de ahí, cuando ya descendieron, ahorita sí, coma carne, todo lo que vive, coma, ¿sí? Y el temor está sobre los animales, sobre los pájaros y todo. ¿Para qué? Porque si no, imagínense, ¿qué tal una gallina que no le tenga miedo al hombre? Pues todo el mundo comería gallinas, pero vaya usted coge una gallina en el campo. ¿Quiere comer gallina cocinada? Sudada, corre, corriendo detrás de la gallina. Vamos a comer gallina sudada. No, sino que la gallina, corra, que llegó Juanita al campo. El hermano va a hacer sancocho. Entonces estas gallinas tienen miedo, porque, ¿sí? Los cerdos tienen miedo, los animales tienen miedo que el hombre los mate, ¿sí? Entonces huyen. El cabrito tan pronto el conejo huye, ¿sí? Del águila, porque tiene miedo, porque se lo van a comer. Y entonces la vida que hay, el anhelo de vivir, hace que la persona, el anhelo de vivir, escuchen, el anhelo de vivir hace que escape, ¿sí? Ay, ¿será que voy a poder alcanzar a decir todo? No creo. Me va a tocar dividir esto en dos partes. Pero esto es para que quede bien claro. Si no lo hago así lento, no va a quedar claro. Bien, mire lo que dice sigue en capítulo 9 de Génesis. 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, y así como la legumbre, las plantas verdes y lo que os he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, si usted va a matar un animalito para comer, no lo mate asfixiado, no lo mate ahogado. No, tiene que derramar la sangre, tiene que sacar la sangre. A partir de ahí se comienza a separar la carne y la sangre, ¿sí? Desde ahí se tiene la conciencia que no es carne con sangre, sino que una cosa es la carne y otra cosa es la sangre, porque en la sangre hay la vida, ¿sí? En la sangre hay la vida, aquí lo dice. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre.
eso es un trabalengua, leámoslo despacio. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Su vida también será demandada de los animales, ¿sí? De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. Es como un trabalengua, ¿cierto? Tiene que leerse bastante para poderla entender. Pero en otras palabras está diciendo que no vuelva usted a matar, no, usted no dispone de la vida de otra persona, usted no puede quitarle la vida a otra persona. La vida está, y la vida es preciosa. ¿Por qué? Voy a hacer un poco, pongamos aquí un momentico así, ay sí. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. No es Hechos 24, donde Hechos 17. Hechos 17. ¿Ves? Sí, Hechos 17, desde el 23. Desde el 22 vamos a leer. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses y todo, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase a alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, escuche, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que eso le corresponde a Dios. Es Dios quien hizo al hombre y quien pone los límites de la habitación, no el hombre. El hombre no puede disponer de la vida de otro hombre. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. ¿Sí? Es decir, el tiempo que Dios nos da para vivir en este mundo es para que nosotros hallemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre salió del huerto del Edén y Dios lo echó, entonces a partir de ahí el hombre tiene que buscar a Dios. Y el tiempo del límite de habitación sobre la vida es para que lo encontremos. Entonces, si yo le quito a otra persona la oportunidad de vivir, me demandará a mí la sangre, porque le estoy quitando la oportunidad del tiempo que tenía de vida. Entonces la demandará: oiga, usted le quitó la vida. Entonces, oiga, ¿usted por qué lo mató a él? Ese será juicio. Porque ahí está diciendo, yo la voy a demandar. O sea, Dios no va a cambiar, en eso no va a cambiar. Usted es un asesino, ¿usted por qué lo mató? No, porque me debía 1,000 pesos. No, porque me miró feo. No, porque me sacó el perro a orinar y entonces me sacó la piedra, me atravesó el carro y lo maté. Bueno, no sé, muchas cosas que pueden pasar hoy. La voy a demandar. Voy a demandar. Ahorita sí volvamos nuevamente a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Entonces dice, versículo 6 ahora: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora se comprende un poquito mejor. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Cómo es? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿A usted no lo alcanza a llevar a todo eso a la muerte de Jesús? Bueno, voy a concluir. Hay mucho por hablar. Voy a hablar solamente, es que me demoraría como 1 hora más, o por lo menos 1 hora y media más para enseñar esto. ¿Quién está por ahí? ¿Nadie? ¿No hay ninguna pregunta? Ok, casi no. Entonces vamos a adelantar rápido. Hasta aquí será derramada. Entonces vamos a ir hasta Juan capítulo
Juan capítulo 6. Voy a dar un salto muy grande, voy a dejar para otros estudios otras cosas acerca de la sangre, pues es todo, hay mucho, toda la Biblia tiene mucha sangre. Juan capítulo 6, versículo 51, desde el 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya otro estudio va a ser de la carne, ¿sí? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahí todavía no había hablado de la sangre, ¿sí? Jesús le dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida. Imagínate si desde el Antiguo Testamento está diciendo que no coma carne con la sangre de un animal, porque yo la demandaré de ustedes. El Señor le está diciendo: si no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá vida. Pero él dijo: pero es que usted no puede comer la carne con la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. No sé si me acuerdo dónde está esto. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a ver si está aquí. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a leer desde el 21. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Si está lejos del altar, pues está cerca, ¿sí? Pero usted puede matar. Lo mismo que comiere la gacela, el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre. No comer sangre, es que ya no se la bebían, sino se la comían. En comer sangre, porque la sangre es vida, y no comerás la vida juntamente con su carne, ¿sí? No puede comer juntamente la vida con la carne. Por eso nosotros, cuando tomamos Santa Cena, separamos también la carne y la sangre. O sea, separamos el pan y la copa, porque también lo estableció el Señor. Si no come la carne, no bebe la sangre. ¿Por qué? Porque antes la prohibía. Entonces mire lo que dice acá. Dice: no la comerás. En la tierra la derramarás como agua. Es que yo prefiero dejar más bien como que usted alcance a pensar un poquito y alcance a mirar a Jesús, ¿sí? No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero, ahora dice pero, ahí hay un pero, las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar que Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. ¿Sí? Entonces Dios está diciendo: mire, la sangre y la carne démela a mí. Si usted va a hacer un sacrificio, entréguemelo a mí. Si usted va a derramar la sangre, démela a mí. O sea, ofrézcamela a mí, no se la coma, no se la lleva. En el Antiguo Testamento también los hombres, cuando comían la carne y la sangre de los animales, pensaban que tomándose la sangre del búfalo iban a tener el poder del búfalo. Si comían sangre de serpiente, pensaban que iban a ser tan astutos como las serpientes, o la fuerza o el poder de la serpiente. Y también los otros, en toda esa antigüedad, comían la sangre. Es decir, en el Antiguo Testamento se hablaba la sangre de los animales y los sacrificios como una parábola para que nosotros entendiéramos cuando el Señor viniera, que ahora sí podemos comer la carne y la sangre, porque en esa carne y en esa sangre hay la vida. En el Antiguo Testamento no había la vida. Entonces no se coma esa sangre, porque esa no es la vida que yo les voy a dar. Levíticos 17.
10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre el pueblo. No puede tomar la sangre en el Antiguo Testamento, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora con vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Mira, lo repite 3 o 4 veces en el mismo texto. Vuelve y repite: cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavaré sus vestidos y en la misma lavará con agua y será inmundo hasta la noche, entonces será limpio. Porque la sangre de los animales en el Antiguo Testamento no da la vida, no tiene el poder para dar vida. No, la sangre es la sangre de un animal, la sangre de una criatura que no puede darle vida al hombre. Es la vida del animal, es la vida del hombre, que es donde está la vida, y para los hombres el tiempo de vida es para encontrar a Dios, y el tiempo de los animales en su sangre es para habitar sobre la tierra. No tome la sangre. Hoy en día nosotros comemos morcillas, son deliciosas. Yo como morcilla, me encanta. A Juanita también hace unos sushis, déjame decirte. Pero eso no quiere decir que está pecando. Usted está comiendo carne. Si usted dice en el Antiguo Testamento que no puede comer carne, entonces ¿para qué va a comer morcilla? Eso es del Antiguo Testamento, porque todo era una parábola para cuando encontrábamos la sangre de Jesús. Ahora sí coma la carne de la sangre. Dios le dijo al hombre: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces ciertamente morirá otro para darte vida. Otro debe morir para darte vida. Pero si derrama la vida, si mata a una persona y no es para tener la vida, la demandaré. ¿Por qué? Porque se pueden alimentar los animalitos para conservar la vida, ¿sí o no? O sea, usted puede comer animales, pero la sangre no se la coma, porque la sangre está la vida. Entonces derrámela a la tierra, ¿sí? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, como parábola, diciendo que la voz, el espíritu de la vida del hombre, de él, está en él. Entonces no le acaba con su oportunidad para conocerme a mí. Y luego los animales que se sacrificaban, no alcanzo a explicarlo ahorita todo, quería que demorara 45 minutos la clase, ya llevamos más de 45, pero voy a tratar de concluir. En la sangre estaba esa vida. Entonces dijo: si esa sangre la va a dar, démela en expiación sobre el altar. Sobre el altar, sí, a mí ofrézcamela. Entonces, ¿quién es el que ofrece esa sangre? Es Jesucristo como sacrificio vivo, porque Él sí es la vida. La sangre de Jesús es la vida. En la sangre de Jesús hay una verdadera vida. Y si nosotros vamos a matar a Jesús, si nosotros matamos a Jesús, voy a ahorita casi a concluir por hoy, voy a dar un paso muy grande. Vamos a ir hasta Juan nuevamente, que estábamos hablando, y luego voy a dar el paso para terminar, más gigante todavía. Luego lo veremos la otra semana. Vamos al 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, Juan 6:52 estoy hablando. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, mi vida permanece en él y yo permanezco en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Sí? Porque él es el que trae la vida que viene de Dios el Padre. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas les dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm.
Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quiénes quién le había de entregar. ¿Sí? Entonces, en la sangre está la vida, pero Jesús dijo, la carne, coman la carne y beban la sangre mía. Si no comen mi carne, no beben mi sangre, no tienen vida. Ahora, vamos ahorita así, para terminar, volvamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a terminar un poquitico, vamos a entender un poquitico mejor. Si están entendiendo, por favor, háganlo que sea así, si entiendo. Si no entiende, como lo que uno coja, como hay unos no les gusta hablar, por lo menos diga, no entiendo. Y si sí entiende, hágame, sí, está bien, ok. 11:23 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso es otra clase, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. Un pacto en memoria de mí. Escucha, cuando Dios está haciendo un pacto nuevo, tenemos que recordar que es un pacto de Dios puesto en la sangre de Jesús, que si como su carne y bebo su sangre, tendré vida. ¿Sí? Ahora, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, cuando nosotros tomamos Santa Cena, usted y yo, entonces a partir de este primer día de la semana, yo en el momento de partir el pan, entonces voy a entregar solamente el pan y voy a hablar acerca del pan, entendiendo que es la carne de Jesús. Todos vamos a comer el pan, luego vamos a tomar la copa y voy a hablar de la copa para que hablemos acerca de la sangre de Jesús en el momento de la Santa Cena. Antes repartíamos todo y todo el mundo comiendo. Ahorita vamos, cada uno coge el pan, cada uno coge un pedacito de pan y voy a hablar del pan y todos comemos el pan. Luego vamos a repartir la copa, vamos a tomar toda la copa y vamos a hablar de la copa y luego tomamos la copa todos al tiempo para que tengamos el mismo corazón. ¿Sí? De acuerdo a esta enseñanza, entendiendo no que esa copa es la sangre de Jesús, sino que estamos teniendo una memoria de Él. ¿Cuál es la memoria con la que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos entender o estar en mi memoria? Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que yo debo recordarle a todo el mundo, estar anunciando que en esa sangre hay la vida. Primero que hay que anunciar a la gente es que en la sangre está la vida. Entonces la persona que demande, escuche bien, la persona que matara a otro, Dios va a demandar esa sangre o esa vida. ¿Es así o no es así? Entonces, como a nosotros nos van a preguntar, ¿y usted por qué lo mató? Yo tengo que tener una respuesta. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces Jesús dijo, si no comen la carne y beben la sangre, no tienen vida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces decirle, Señor, me da pena con usted, pero me va a tocar matarlo para poder tener su vida. Es decir, que yo no estoy asesinando a Jesús, sino que yo necesito la vida. ¿Sí? Si yo tomo la copa, tomar la copa indignamente, quiere decir es que si Él me pregunta, ¿y usted por qué toma eso? Y yo no tengo respuesta, entonces yo seré culpado de la muerte de Jesucristo, porque yo no lo maté para tener vida, sino que lo maté por ser malo como Caín. ¿Sí? Derramó la sangre de un inocente únicamente, ¿por qué? Porque Dios va a demandarme, Dios va a juzgarme, va a decir, bueno, ustedes mataron a mi hijo. Sí, Señor, perdóneme. O no, pues sí, lo matamos nosotros. Sí, nosotros no queríamos que viviera. Sí, nosotros no creímos en él. Será culpado porque no tomó la sangre, porque no, el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de la sangre de Jesucristo debe tener una respuesta en nosotros. Porque Él va a demandar la vida de su hijo, a ver si es que nosotros lo matamos por matarlo o lo matamos para tener su vida. ¿Sí? Ese es el pacto que tenemos con Dios. Usted no tiene vida, usted la perdió en el huerto. Entonces, si comes el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente Jesús morirá.
Si Él muere por usted para darle la vida, usted me está diciendo a mí que quiere vivir, como Abel, que quiere vivir. Ay, yo no voy a alcanzar, pero bueno. Génesis capítulo, otra vez vamos a Génesis capítulo 4. Ahorita 12. Bueno, vamos a leer desde el 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. De tu mano la sangre. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es decir, él tiene miedo de morir. ¿Es así o no es así? Él tiene miedo de morir, y todavía no había dicho que podía comer de los animales, pero él ya tiene miedo que también pierda la vida, como también le quitó la vida al otro, y se va a separar de Dios y va a andar errante y extranjero, como todos nosotros, errante y extranjero, y cualquiera que nos halle nos podrá matar. Entonces, y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Por qué? Porque Caín también ama la vida. Es decir, a pesar de que Caín lo mató, él tiene arrepentimiento quizás de haberlo matado, y también tiene temor de estar solo y errante en este mundo, y también él quisiera vivir. Entonces Dios vio en Caín, en medio de todo, que él ama la vida. Si Caín no amara la vida, pues que me maten, que haga lo que se me dé la gana. Como hoy que se mató a otra persona, ayer se mató a otra persona, no le importa la vida. Pero Caín sí le interesaba la vida, entonces puso una marca para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. ¿Por qué? Porque Caín finalmente, aunque es maldito de la tierra, no maldito de Dios, sino de la tierra, porque Dios no le dijo que maldito yo te maldigo, sino que tú eres maldito de la tierra, ¿sí? Que tomó la sangre de tu hermano. Ahora, la sangre de Caín, la sangre de Abel fue derramada y clamaba justicia. Y Caín tiene temor de salir para que no lo maten, entonces Dios dijo: no, cualquiera que lo mate yo voy a protegerlo para que usted pueda vivir. ¿Es así o no es así? Jesús dijo: si no come la carne y no bebe la sangre, no puede vivir. ¿Es así? Sí. Y 1 Corintios está diciendo que cualquiera, de manera que 27, 1 Corintios 11, 27. Se me fue más de la hora, pero bueno, espero que esto quede completo. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora sí lo entiende mejor. ¿Por qué va a ser culpado de la muerte? Cualquiera que coma indignamente. Doris, ¿estás por ahí? Doris, hazme así. ¿Sí entendido? Si come indignamente, si bebe indignamente, entonces será culpado. ¿Por qué? Porque no hizo este sacrificio para tener vida, porque no encontró la vida en la sangre de Jesús. Pero si ustedes, como yo, vieron que en el derramamiento de la sangre que la humanidad le produjo a un inocente, al Hijo de Dios, porque Dios sabía desde antes que eso iba a suceder. Es que primera de Pedro. No, así nos demoremos, no importa. Primera de Pedro, capítulo 1. Escuchen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados, ¿sí? Para ser rociados con la sangre. Eso tiene que ver, pero también tiene que ver con la vida. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque en el Padre estaba la vida, pero Jesús resucitó por la vida del Padre, y nosotros ahorita vemos por la vida del Hijo, según la presciencia de Dios, que Dios escogió que si ustedes necesitan vivir, tienen que matarlo a Él, y Jesús sabe que Él tiene que derramar su sangre para que nosotros tengamos vida. Pero si nosotros lo matamos, si nosotros lo llevamos a la cruz, si nosotros lo crucificamos, no lo matamos, lo crucificamos, y hicimos que derramara la sangre, y no acepta esa sangre como la vida que hay en esa sangre, seremos culpados de la carne y de la sangre de Jesús. ¿Sí entiende?
O sea, será culpado en juicio por haber hecho y no le aprovechó de nada. Vivió en este mundo y usted tomó esa copa indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces será culpado del juicio. En el juicio será culpado por haber matado al Hijo de Dios y no haber bebido su sangre donde estaba la vida. ¿Sí? Según la presciencia, para ser rociados por la sangre, porque en esa sangre está la vida. Ser rociado es hacer lo que estoy haciendo en este momento. Cuando estoy hablando de la sangre, yo los estoy rociando con la sangre. Esparcir la sangre es hablar la sangre. Si la vida de Cristo, la vida de la sangre, si la vida de Jesús está en la sangre y la sangre no sale por mi boca, quiere decir que yo no tengo la sangre ni tengo la vida de Cristo. Pero si yo hablo la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Adán, que la de Abel. Voy a terminar. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad y al sonido y a la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocase el monte, será apedreada y pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se venía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Eso era la ley, ¿sí? Luego dijo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Eso es el día del Señor, ¿sí me entienden? Cada día al Señor nos estamos acercando, por eso el culto es tan importante. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora sí entienden. La sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la de Abel fue derramada para clamar justicia. La de Dios pedirá justicia por su hijo, pero Jesús, la sangre de Jesús sabe que está la vida. Yo quiero demandar, yo tengo el poder para darle la vida. Yo tengo el poder para dar la vida y para volver a tomar. Yo puedo ponerla. Entonces Dios por eso lo amó. ¿Por qué ama Dios a su hijo? ¿Por qué el Padre ama tanto al hijo? Porque Él pudo poner su vida para poder manifestar el amor de Dios por nosotros, para darnos su vida. Pero que la vida de la sangre, la vida de la carne está en la sangre. Es decir, la vida de Jesús está en la sangre, ¿sí? Cuando derramó la sangre, derramó la vida. Si nosotros derramamos la sangre de Jesús en este mundo, si nosotros crucificamos a Jesús y le hicimos derramar su sangre y no aceptamos su sangre, seremos culpados de la sangre y de la carne del Señor. Pero si nosotros nos reunimos como iglesia para compartir esto, discernimos que vamos a anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, diciendo que Él murió, que Él derramó su sangre para darnos vida. Señor, gracias porque tú diste tu vida, tu sangre. Señor, estoy lleno de la gracia, lleno de la sangre, lleno de ese pacto que hay con Dios, que si yo voy a crucificar a mi Señor, a tu Hijo, es porque yo quiero vivir como Caín quería vivir. Caín quería vivir y no se había derramado esa sangre. Yo quiero vivir. ¿Dónde está la vida? Veo mi sangre, dijo el Señor. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos, no nos reunimos para juicio. Porque si no discierne esto, entonces juicio come y bebe para sí. ¿Por qué? Porque un día le van a demandar la sangre del Señor. Y si no la aprovechó, o si pisoteara al Hijo de Dios, si tuviera por inmunda la sangre del pacto, no queda sino una horrenda expectación de juicio y de por qué devorar a los adversarios. Hablamos solamente de la sangre está la vida, un poquito. ¿Está bien? ¿Entendieron un poquito más? No sé. Doris, gracias. Sí, pastor. Ok, oremos. Dejemos hasta aquí hoy. Entonces este primer día de la semana vamos a ser un poco más conscientes, y yo le doy gracias al Señor
que esta petición, y también te agradezco, Doris, que tú me hiciste la pregunta, pero estás acá. ¿Qué tal haber hecho la pregunta y no estar acá? Entonces me siento muy feliz por ti, que tú tenías esta inquietud, y si este estudio es solamente por ti, valió la pena. Pero también los otros hermanos que estaban ahí, mi esposa y mis hijos y todos los que anhelan esto, que también puedan recibir esta gracia y esta bendición para poder compartir la mesa del Señor este primer día de la semana. Y cuando la tome ya vas a decir: sí, Señor, ahora ya entiendo que es tomar esta copa para recordar que hay un pacto, que nosotros crucificamos a Jesús porque necesitamos la vida, y esa vida está en la sangre. Yo lo voy a decir hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva voy a decirle a la gente: es que la vida de Jesús, la vida está en la sangre, y yo acepté esa sangre. Nosotros lo crucificamos, pero no vanamente, no fue en vano. Yo acepté esa sangre, bebí esa sangre. Entonces, ¿usted bebió la sangre? Claro, la acepté, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al aceptar la sangre de Jesús, que es espíritu que habla en mí, está diciendo que la vida está en mí. Entonces, ¿por qué hablo la sangre? Porque la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Yo hablo la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. El poder hablante de la sangre de Jesús está en mí, y el poder hablante de la sangre de Jesús también está en usted. Por eso nosotros todos podemos reunirnos como que somos de la misma sangre, como que estamos en el mismo pacto, que todos ante el Señor estamos diciendo: Señor, nosotros crucificamos al Señor, pero es que nosotros queríamos vivir. Muy bien, yo ya lo sabía que ustedes lo iban a matar. Yo sé que ustedes necesitaban la vida. Por eso digo que si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y mal, Él ciertamente tendría que morir. Y así lo hizo. Murió como un cordero. Por eso en el Antiguo Testamento no se come sangre con carne, pero ahora sí. Porque ahora entendemos que esa vida está en esa sangre y el Señor la había reservado para demostrárnosla. Por eso terminé de leer Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí la terminé de leer, ya llevamos más de una hora. Terminé de leer como tarea y va a entender mucho más claro. Yo les agradezco su atención, que el Señor les haya dado mucha bendición y sobre todo mucho gozo en su espíritu, y que el primer día de la semana, como la iglesia del Señor Jesús, a quien el Señor me ha permitido pastorear, que yo haya podido como pastor enseñar y preparar este alimento espiritual para que beba la sangre del Señor. Si usted es una persona que no se congrega conmigo, pero quiere congregarse conmigo, si usted quiere seguir recibiendo los estudios bíblicos, bienvenida. Creo que una vez alguien me había dicho, me parece que era Tulia, ¿sí? Que me había dicho que si hacían unos estudios otros días. Este estudio es para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que se congregan conmigo, para que puedan seguir estudiando conmigo. La prédica del Señor es el día del Señor, el primer día de la semana, y luego toda la semana tendremos reflexión. Fíjate que esto no lo hablé entre semanas, sino que lo estoy hablando únicamente para preparar la cena del Señor el próximo día del Señor, ¿sí? Para que nadie tome la copa, por lo menos ahora indignamente, sino vamos a discernir ahora. No voy a repetirlo, ya ustedes lo saben, ustedes son. El Señor Jesús les dé mucha bendición con esta palabra. Amén, oremos. Padre Dios, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo y por habernos permitido prolongar nuestra vida en este mundo. Pero gracias, porque tú enviaste, Señor, al Espíritu Santo para que Él nos enseñara y nos recordara todo lo que Jesús dijo e hizo. Y que nosotros, al preparar esta cena tuya, la cena del Señor, el primer día de la semana, no nos reunamos para juicio, sino que nosotros nos reunimos para estar delante de ti, porque es ese momento de la comunión contigo, ese momento de probar nuestro corazón, que cada uno de nosotros pueda probarse a sí mismo. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que va a celebrar Santa Cena, que también va a estar reunido como un solo cuerpo, como un solo pan, para poder recibir de ti la vida y la bendición que, según tu presencia, nos permitió para que fuéramos rociados con tu preciosa sangre. Así nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. Gracias, porque tú tuviste la misericordia de extender nuestros días de vida en este mundo para que pudiéramos alcanzar la vida. Así que todos los que reciben y beben la sangre de Jesús, que tengamos vida eterna, que tengamos la paz de nuestro Dios verdaderamente, y la gracia, el amor de nuestro Dios y Padre, la gracia del Señor Jesucristo y el amor profundo de nuestro Dios y Padre, y la comunión, la guía del Espíritu Santo esté con todos nosotros para siempre, mientras estemos siempre proclamando la venida del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos queda mucho por estudiar, entonces los espero el próximo miércoles y el primer día de la semana para que todos estemos llenos de la gracia del Señor para triunfar en ese culto y tomar la copa dignamente. Muy bien.